Absalón, entre la ambición y el perdón, un relato bíblico de conflictos familiares. Absalón es un personaje bíblico, hijo del rey David, una figura relevante en la Biblia, nacido de Maaca, hija del rey de Gesur. Absalón creció en la corte real, desarrollando una relación complicada con su padre debido a las tensiones y rivalidades familiares. Su vida está llena de lecciones y advertencias que aún son aplicables en la actualidad. Los tiempos del rey David fueron históricamente significativos, marcados por guerras y conquistas. Israel, bajo el reinado de David, se convirtió en una nación fuerte y unificada. Sin embargo, la vida en la corte real estaba lejos de ser pacífica, llena de intrigas y conflictos. El palacio del rey David era un hervidero de hermandades y rivalidades. La familia real estaba compuesta por varias esposas e hijos, cada uno buscando la preferencia del rey. Absalón, a pesar de ser el tercer hijo, tenía ambiciones de poder y tronos. Los primeros años de Absalón estuvieron marcados por el privilegio y la tragedia. Nacido en la realeza, era el tercer hijo del rey David, uno de los más grandes gobernantes de Israel. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, los problemas familiares y la violencia marcaron su infancia y su vida temprana. La relación de Absalón con su padre, el rey David, fue complicada y tumultuosa. Aunque David amaba a Absalón, la falta de disciplina y la indulgencia de David hacia su hijo finalmente llevaron a Absalón a tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida y de la historia de Israel. El conflicto inicial que puso a Absalón en el foco de la historia fue la violación de su hermana Tamar por parte de su medio hermano, Amnón. Absalón, enfurecido por la deshonra de su hermana y la inacción de su padre, tomó la justicia en sus propias manos. Este conflicto entre Absalón y su hermano mayor Amnón se convirtió en el catalizador de la rebelión de Absalón. Movido por el odio y el deseo de venganza, asesinó a su hermano, desatando una cadena de eventos que culminaría en su propia caída. Tras el asesinato de Amnón, Absalón fue forzado a vivir en exilio. Este periodo de su vida, lejos de su hogar y de su padre, fue crucial en la formación de su carácter y en el desarrollo de su ambición de tomar el trono de David. Finalmente, Absalón logró su objetivo y regresó a Jerusalén. Su regreso no fue solo un triunfo personal, sino que también marcó una importante etapa en la historia de Israel. A pesar de su pasado tumultuoso, fue capaz de convencer a su padre, el rey David, para que lo aceptara de nuevo en la corte. La rebelión de Absalón contra su padre no fue un acto repentino de desafío, sino un plan de usurpación tramado. Amargado por la supuesta inacción de su padre contra Amnón, Absalón comenzó a albergar resentimiento. Este resentimiento, junto con su naturaleza ambiciosa, lo impulsó a considerar tomar el trono de Israel para sí mismo. Comenzó por socavar sutilmente la autoridad de su padre, posicionándose como un líder más atento y justo hacia el pueblo de Israel. Este fue un movimiento estratégico por parte de Absalón, ya que buscaba ganarse el corazón del pueblo, volviéndolo gradualmente en contra del rey David. Absalón no era solo un príncipe, sino un líder nato. Tenía la habilidad de ganarse a la gente, de convencerlos con su carisma y su habilidad para hablar. Se convirtió en un personaje popular y querido por el pueblo. El arte de la manipulación y el engaño jugó un papel importante en la rebelión de Absalón. Era un experto en enmascarar sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de preocupación por el bienestar del pueblo. Esta astuta habilidad le permitió engañar no solo a los ciudadanos de Israel, sino incluso a su propio padre. La batalla entre las fuerzas de Absalón y las de David fue un acontecimiento significativo en su conflictiva relación. A pesar de ser ampliamente superadas en número, las tropas de David lograron mantenerse firmes. Esto se debió, en parte, a la lealtad que tenían hacia su rey y a la creencia en el derecho divino de su reinado. La vida de Absalón terminó en tragedia. Atrapado por su largo cabello en un roble durante una batalla, quedó colgado impotente mientras los soldados de su padre se acercaban. El comandante del ejército de David, Joab,
Desafiando las órdenes de David de perdonar a su hijo, clavó 3 lanzas en el corazón de Absalón. Luego, su cuerpo fue arrojado a un pozo y cubierto de piedras, un final vergonzoso para un rey que marcó el final de su breve y turbulento reinado. La reacción de David ante la muerte de su hijo es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. A pesar de la traición de Absalón, el amor de David por su hijo no disminuyó. Cuando le llegó la noticia de la muerte de Absalón, David lloró amargamente, pronunciando el ahora famoso lamento. «Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón! Ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, oh Absalón, hijo mío, hijo mío». Su profundo dolor subraya la complejidad de su relación y el vínculo duradero entre un padre y su hijo. Queremos agradecerte que veas nuestros videos. Si te está interesando este acontecimiento bíblico, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus familiares y amigos. Además, nos encantaría saber tu opinión, así que nos harías un gran favor si dejas tus comentarios abajo respecto a qué piensas de Absalón. No olvides suscribirte para más contenido como este. Continuamos. La valoración de la vida de Absalón no es sencilla. Fue un líder carismático que se ganó el corazón del pueblo, pero también fue un asesino y un usurpador. Su ambición lo llevó a usurpar el trono de su padre, pero lo impulsaba un deseo de justicia, aunque equivocado. La dicotomía de su personaje hace difícil categorizarlo como héroe o villano, sugiriendo tal vez que era un individuo profundamente imperfecto atrapado en los tumultuosos acontecimientos de su tiempo. Al reflexionar sobre las decisiones de Absalón y sus consecuencias, queda claro que sus acciones rebeldes llevaron a su caída. Su deseo de poder y venganza lo cegó ante las posibles repercusiones. Esto finalmente resultó en su muerte, lo que demuestra cómo las acciones destructivas pueden conducir a resultados devastadores. La cuestión de si el deseo de venganza de Absalón estaba justificado es compleja. Por un lado, su hermana Tamar había sido violada y no se había hecho justicia. Por otro lado, tomar la justicia por su propia mano resultó en un ciclo de violencia y derramamiento de sangre. Su búsqueda de justicia, aunque comprensible, lo llevó por un camino oscuro que ilustra los peligros de una venganza desenfrenada. Hay lecciones importantes que extraer de la vida de Absalón. Su historia sirve como una advertencia sobre la ambición desenfrenada y el potencial destructivo de la venganza. También subraya la importancia del perdón y la reconciliación frente al conflicto y la traición. La vida de Absalón sigue siendo relevante en el contexto actual. Sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, particularmente cuando están impulsadas por emociones negativas. Además, enfatiza la importancia de mantener relaciones sanas, incluso ante desacuerdos o disputas profundas. Absalón sirve como una poderosa advertencia contra las fuerzas destructivas de la rebelión y el orgullo. Su historia ilustra las consecuencias catastróficas que pueden seguir cuando uno permite que las ambiciones personales y el resentimiento nublen su juicio. Demuestra cómo el orgullo puede conducir a la caída, una lección que todavía tiene relevancia hoy en día. El concepto de perdón también encuentra un significado profundo en la narrativa de Absalón y su padre David. La historia nos anima a practicar el perdón y la reconciliación, especialmente en nuestras relaciones familiares. Transmite sutilmente que alimentar rencores solo puede conducir a mayores conflictos y resultados potencialmente trágicos. Aprender sobre la vida de Absalón puede mejorar nuestra comprensión de la naturaleza humana. Su historia ofrece una exploración profunda y reveladora de las complejidades de las emociones, motivaciones y acciones humanas. Desde su espíritu rebelde hasta su trágico final, la vida de Absalón sirve como un espejo que refleja las fortalezas y debilidades humanas. Su vida es un potente recordatorio de que la ambición personal y el deseo de venganza pueden tener consecuencias desastrosas. Al reflexionar sobre la historia de vida de Absalón, podemos extraer valiosas lecciones para aplicar en nuestra vida diaria.
Nos insta a ser conscientes de nuestras acciones, valorar la importancia de la familia y las relaciones, y evitar dejar que el orgullo o la ira dicten nuestras decisiones. Las relaciones familiares también jugaron un papel importante en la vida de Absalón. Su conflicto con su hermano y su padre subraya las complejidades de los vínculos familiares. Su historia se hace eco de la importancia de la comunicación abierta, la comprensión y el perdón dentro de la unidad familiar, valores que siguen siendo esenciales en la sociedad actual. Reflexionando sobre el perdón, cabe preguntarse si Absalón podría haber buscado una solución diferente a sus agravios. Si hubiera elegido el perdón en lugar de la venganza, su vida podría haber tomado un camino diferente. Esta posibilidad sirve como un conmovedor recordatorio de que el perdón a menudo puede prevenir ciclos de violencia y retribución. El breve paso de Absalón como líder también conlleva importantes lecciones. Su carisma y capacidad para ganarse a la gente fueron elogiables, pero su gobierno estuvo marcado por el conflicto y la inestabilidad. Esto subraya la idea de que el verdadero liderazgo requiere no solo encanto, sino también sabiduría, previsión y capacidad para tomar decisiones justas. En conclusión, la historia de Absalón nos invita a reflexionar sobre sus lecciones eternas. Nos anima a compartir nuestros pensamientos, interpretaciones y aprendizajes extraídos de la narrativa. Como cualquier otro relato bíblico, la historia de vida de Absalón sirve como fuente de sabiduría para las generaciones venideras. Su relato es una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada, la importancia del perdón y las complejidades de las relaciones familiares. Incluso hoy en día, su historia es un espejo de la sociedad. Esperamos que este video te haya brindado comprensión y esperanza. Si te apetece, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda, no estás solo en tu viaje. Dios está contigo en cada paso del camino, brindándote amor, fortaleza y guía. Hasta la próxima.